Cuando mi hija me pidió que subiera un momento a mi cuarto, no imaginé que iba a salir de allí sintiéndome como una invitada incómoda, dentro de la casa que durante tanto tiempo llamé hogar. Lo recuerdo con una claridad extraña, de esas que no se borran aunque una quisiera. La tarde estaba llena de ese ruido doméstico que parece normal hasta que algo se rompe por dentro. Puertas que se abren, cubiertos moviéndose. Voces bajas que intentan sonar amables y no lo consiguen. Yo estaba doblando una Rebeca sobre la cama cuando la vi entrar con esa sonrisa tensa, que solo aparece cuando alguien viene a decirte algo que no quiere decirte a la cara. Se quedó un segundo en la puerta, mirando alrededor, como si mi habitación ya no me perteneciera del todo. Después cerró con suavidad, demasiado suavidad, y supe que lo que venía no era una simple conversación. Me habló despacio, como si estuviera tratando con una persona frágil, y quizá esa fue la primera herida de aquella tarde, incluso antes de escuchar el resto. Hay una manera de hablarle a una madre cuando se la respeta, y otra muy distinta cuando se da por hecho que aguantará cualquier cosa. Mi hija eligió la segunda. Me dijo que los padres de su marido iban a quedarse unos días, que todo había surgido de repente, que querían que estuvieran cómodos, que solo sería temporal, que esperaba que yo lo entendiera. Lo dijo así, rodeando el centro del asunto, como si el golpe doliera menos si no se nombraba de frente. Fui yo quien terminó por obligarla a decirlo claro. Le pregunté qué significaba exactamente. Me dijo que querían que yo dejara libre mi habitación y me habían reservado un hotel. No contesté enseguida. A veces el silencio no nace de la calma, sino de la incredulidad. Me quedé mirándola, esperando que se corrigiera. Pero no. Allí seguía, con las manos entrelazadas y la impaciencia apenas escondida, como si el problema real fuera mi reacción y no la humillación que acababa de servirme. Le pregunté si hablaba en serio. Dijo que intentara no tomarlo como algo personal, que era una cuestión de espacio, de comodidad, de imagen. Había invitados importantes. Yo, al parecer, podía sentirme atendida lejos, detrás de la puerta de una habitación pagada a toda prisa, para sacarme de en medio sin escándalo. Recuerdo haber apoyado la mano en la cómoda porque la habitación me pareció ajena. Allí estaba mi lámpara, mi perfume, el libro abierto. Ya nada me sostenía. Era el pequeño refugio donde todavía cabía la mujer que fui antes de convertirme en esa presencia útil que ayuda, calla y estorba lo justo. Ni una sola vez escuché la palabra dignidad. Le pregunté si su marido estaba de acuerdo. No respondió de inmediato. Dijo que entre los dos habían pensado que era lo mejor. ¡Qué expresión tan limpia para una cobardía tan sucia! No grité. A cierta edad el dolor aprende a quedarse quieto. Me dijo que querían que me fuera esa misma tarde. Ya estaba hecha la maleta pequeña sobre la butaca. Dentro habían metido algunas prendas, el neceser, un cargador, todo correcto, todo funcional, todo sin alma. Quien prepara una maleta así está resolviendo un estorbo. Por primera vez mi hija levantó un poco el tono. Me dijo que no hiciera aquello más difícil. Me pregunté en qué momento dejó de verme como su madre para verme como una variable incómoda. Bajamos al salón con la maleta. En el coche nadie habló apenas. Su marido conducía y mi hija miraba el móvil. Yo detrás, observando cómo anochecía. Nada de esto se olvida. Al llegar al hotel, la puerta automática se abrió con una indiferencia mecánica. En recepción, me sonrieron con amabilidad profesional. Subí sola en el ascensor. El espejo me devolvió una imagen que me costó reconocer. Cuando entré en la habitación, cerró la puerta despacio. El silencio me golpeó. No era un silencio tranquilo. Me sentí más fuera de lugar allí que en ninguna parte. Entendí que yo era el detalle que convenía ocultar. Aquella noche, sola en una habitación pagada para apartarme de mi propia casa, entendí que hay humillaciones que no destruyen a una mujer. La despiertan. Aquella noche casi no dormí. No porque la cama fuera incómoda, ni porque el ruido de la calle subiera hasta la ventana, ni siquiera porque el hotel me resultara extraño. No dormí porque hay noches en las que una deja de descansar por fuera para empezar a despertarse por dentro. Me tumbaba, cerraba los ojos, y al cabo de unos minutos volvía a abrirlos con la misma frase clavada en la cabeza, con la misma imagen de mi maleta preparada por otras manos.
con la misma certeza de que aquello no había sido un malentendido ni una torpeza, sino una decisión tomada con tiempo, hablada entre susurros, suavizada con buenas maneras y ejecutada con la esperanza de que yo me comportara exactamente como siempre, en silencio, sin molestar, para que ellos pudieran seguir fingiendo que eran buena gente. Lo que no habían calculado era que el silencio de esa noche no se parecía a los anteriores. No era el silencio resignado de quien aguanta por amor. Era el silencio de alguien que por fin ha dejado de justificar lo injustificable. Me levanté antes de que amaneciera del todo y me hice un café de esos de máquina que saben a poco, pero calientan las manos. Me senté junto a la ventana y vi cómo la ciudad se iba llenando de luz despacio. Llevaba horas repasando escenas, recuerdos, pequeñas frases que en su momento dejé pasar y que ahora volvían una a una con otro significado. La forma en que él corregía a mi hija y luego sonreía como si fuera una broma. La manera en que ella empezó a mirar su propia casa con ojos prestados, como si ya no quisiera un hogar sino un escaparate. Los comentarios de sus suegros, siempre medidos, siempre amables en apariencia. Pero aquella mañana comprendí que las cosas no se vuelven soportables por callarlas. Solo se hacen costumbre. Y lo que una acostumbra, los demás acaban tomándolo como permiso. No desayuné abajo. No tenía ganas de cruzarme con familias de paso. Pedí que me subieran algo sencillo, y mientras esperaba, abrí la maleta con una calma nueva. No iba buscando ropa, iba buscando señales. Toqué cada prenda doblada por otras manos y sentí una mezcla de rabia y lucidez. Habían metido lo necesario para que yo pudiera pasar la noche, lo mínimo para que no pudiera decir que me abandonaron del todo. Esa había sido la operación completa. ¿Qué considerados?, podían decir después. Le reservamos un hotel. Qué fácil resulta disfrazar la expulsión de atención cuando quien recibe el golpe se supone que debe agradecer la delicadeza del embalaje. Saqué entonces el neceser y comprobé lo que faltaba. No solo faltaban mis cosas, faltaba aquello que revela si alguien te conoce de verdad. No estaba la crema que uso, ni el peine, ni mis notas. Faltaba el sobre pequeño. Sonreí sin alegría. Claro, ellos no sabían lo que no sabían. Pensaron que preparaban una salida apresurada para una mujer mayor. No imaginaron que yo había aprendido a no dejar ciertas cosas fuera de mi alcance. Me quedé sentada en la cama unos minutos, muy quieta, mientras empezaban a ordenarse piezas que durante meses habían permanecido dispersas. Yo sabía cosas, más de las que ellos creían. No secretos de alcoba, sino hechos, cifras, firmas. En muchas casas se comete el error de confundir a la persona que escucha, sin interrumpir, con la persona que no entiende. Y yo entendía perfectamente. Había visto crecer ciertos proyectos desde cerca, y también había notado las contradicciones. La manera en que algunas cuentas nunca terminaban de cuadrar cuando él hablaba de ellas, con esa seguridad ofensiva. Yo no preguntaba. Tomaba nota, a veces en papel, a veces en la memoria. Mi hija me había contado muchas cosas sin darse cuenta. En esos momentos en que una persona se quita la máscara un rato, yo la escuché siempre. Escuché su cansancio, el miedo al ridículo, la presión por aparentar. Mi hija no estaba ciega, estaba atrapada. Querían escenificar un triunfo, y en ese decorado yo desentonaba. Yo sabía demasiado y pertenecía demasiado al pasado, menos útil para la ficción que habían construido. Necesitaba decidir si aquella mañana iba a comportarme como la mujer que me habían obligado a ser o como la mujer que todavía podía elegir ser. Y esa diferencia, aunque por fuera parezca pequeña, por dentro lo cambia todo. Entendí que protegía comodidad ajena, no amor. Me duché, me vestí con cuidado y me recogí el pelo como siempre había hecho los días en los que necesitaba sentirme entera. Me puse algo sobrio, impecable. Hay batallas que empiezan mucho antes de la primera palabra. Abrí el bolso grande. Allí estaba la carpeta fina de tapas oscuras. Fui pasando cada hoja con una serenidad que me sorprendió.
Había copias de correos, anotaciones. Juntos, contaban una historia menos brillante que la que él vendía. No fue un impulso de venganza. Fue el asco de descubrir que mi propia hija había participado en mi humillación no por maldad pura, sino por cobardía. El cobarde te acaricia mientras te aparta. Pensé en llamarla, preguntarle si había dormido bien en la cama donde me echó sin pestañear, pero no la llamé. Decidí no regalarle nada de eso, no todavía. A veces la forma de cortar un juego consiste en negarse a jugar. En lugar de llamarla a ella, marqué otro número. Hablamos primero con cortesía. Luego fui al centro. Pregunté por una cuestión concreta. Mencioné ciertos plazos. Dejé claro que ya no estaba dispuesta a seguir avalando determinadas operaciones. Al colgar, apoyé despacio el teléfono sobre la mesa. No sentí euforia. Sentí alivio. El alivio seco de quien al fin ha retirado la mano del peso que llevaba demasiado tiempo sosteniendo sola. No estaba destruyendo nada, solo dejaba de impedir la caída. A media mañana llegó el primer mensaje de mi hija. Era breve, torpe y revelador. No preguntaba cómo estaba de verdad. Preguntaba si pensaba volver para la comida. Borré el impulso de responder enseguida. Contesté: hoy no vuelvo. Nada más. Imaginé cómo tendría que explicar mi ausencia en una mesa que no podría fingir que estaba completa. La pena no se había ido. Seguía ahí, densa. Pero lo que había desaparecido era la fantasía de que me valorarían si seguía callando. Ver con claridad obliga. Alrededor del mediodía recibí una llamada que confirmó lo que sospechaba. Algunas preguntas habían empezado a formularse. Algunas seguridades ya no eran tan seguras. No vi a una mujer vengativa. Vi a una mujer cansada de ser el colchón de los demás. Pensé en mi hija y dejé de pensar solo como madre. Pensé como mujer. Comprendí que ella no solo me había hecho daño, había intentado administrarme. Mi amor sirvió de excusa para que me movieran de sitio. Dejé de protegerlos. Aquella fue la verdadera ruptura. Interior. Cuando cayó la tarde sonó el teléfono otra vez. Esta vez sí era mi hija. Me preguntó qué significaba eso. Le dije que había empezado a ocuparme de mis asuntos porque ya nadie más pensaba hacerlo. Hubo un silencio largo, uno de esos que obligan a oírse a uno mismo. Me llamó mamá de una forma que no usaba desde hacía mucho, pero no era ternura lo que había, sino miedo. Le dije que ya había esperado suficiente, que esa noche no volvería. Ya no era la misma mujer. No habían echado a una mujer resignada. Habían despertado a la única persona que todavía sostenía en pie más cosas de las que ellos imaginaban. Al día siguiente no me despertó el teléfono. Me despertó algo mucho más extraño y más contundente, la ausencia de culpa. Abrí los ojos y durante unos segundos no recordé dónde estaba. Luego vi la cortina pesada, la silla junto a la ventana, la maleta en el suelo, la bandeja vacía del servicio de habitaciones, y todo volvió de golpe. La expulsión, la llamada de mi hija, el temblor apenas contenido de su voz cuando comprendió que esta vez no iba a poder tranquilizarme con palabras blandas, ni devolverme a mi rincón con el viejo truco de hacerme sentir exagerada. Y sin embargo, allí estaba yo, respirando con una calma que no había sentido el día anterior. El dolor seguía, la decepción también, pero la culpa no. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía responsable de mantener unido lo que otros se empeñaban en romper mientras me pedían que sonriera para la foto. Me vestí despacio, con ese cuidado que a veces una pone en los gestos sencillos para recordarse que todavía se pertenece. No bajé a desayunar. No quería voces ajenas ni cortesías de paso. Quería claridad, y la claridad, cuando llega, no siempre trae alivio inmediato. A veces trae una limpieza dura, una forma de ver que obliga a revisar todos los años anteriores con otros ojos. Mientras me arreglaba, fui comprendiendo que el problema no era únicamente aquella habitación, ni siquiera aquella noche en el hotel. El problema era mucho más antiguo. El problema era que mi hija había aprendido a medirme por mi capacidad de soportarlo todo. Había crecido viendo que yo apretaba los labios y seguía adelante.
que convertía cada desprecio en excusa, cada falta de respeto en cansancio ajeno, cada herida en una anécdota con menor. Y uno enseña a los demás cómo tratarlo, incluso sin darse cuenta. Esa mañana comprendí que yo también tenía una parte de responsabilidad en lo ocurrido, no por haberlo merecido, sino por haber permitido durante demasiado tiempo que el amor ocupara el lugar de los límites. El teléfono sonó a media mañana. No era ella, era él. Me sorprendió menos de lo que habría imaginado. Hay personas que solo llaman directamente cuando ya no pueden seguir moviendo a otros como piezas silenciosas. Dejé sonar una vez más antes de contestar. Su voz, al otro lado, venía cargada de una cortesía tensa, cuidadosamente sujeta, como quien se esfuerza por parecer educado mientras el enfado le muerde por dentro. Empezó con rodeos. Preguntó cómo estaba. Dijo que lamentaba el malentendido. Habló de una situación incómoda. Mencionó ciertas complicaciones que se habían presentado de pronto. Intentó envolver todo en esa niebla verbal que usan quienes creen que si no nombran una ofensa, tal vez la ofensa se vuelva menos real. Lo escuché en silencio hasta que se cansó de dar vueltas. Entonces fue al centro. Quería saber con quién había hablado yo. No respondí enseguida. Dejé que el silencio cayera con todo su peso. Lo noté inquieto. Repitió la pregunta de otra manera. Dijo que había movimientos extraños, llamadas inoportunas, personas haciendo preguntas fuera de lugar, decisiones que podían afectar a muchos. Esa última palabra casi me hizo cerrar los ojos. A muchos. Resultaba conmovedor lo rápido que ciertas personas descubren el valor de la comunidad cuando las consecuencias de sus actos llaman a su puerta. Le pregunté, con una serenidad que le molestó más que cualquier grito, si la noche anterior también pensó en muchos cuando aceptó que me sacaran de mi habitación para que sus padres durmieran en ella. Tardó unos segundos en responder. Me dijo que no dramatizara, y ahí supe que la conversación había terminado antes incluso de llegar a ninguna parte. Quien llama dramatización a la humillación ajena ya ha confesado todo lo que necesitaba confesar. Intentó entonces el camino del pragmatismo. Dijo que lo hecho estaba, que quizá no se había gestionado de la mejor manera, pero que ahora lo importante era no empeorar la situación, no provocar una reacción en cadena, no actuar desde la emoción. Me pareció casi admirable su empeño en pintarme a mí como la persona impulsiva de aquella historia. Yo, que llevaba años tragándome palabras para no estropear cenas, reuniones, celebraciones, visitas. Yo, que había aprendido a callar incluso cuando me dolía. Yo, que había soportado su suficiencia, la falsa amabilidad de sus padres y la transformación de mi hija en una versión cada vez más pulida y más triste de sí misma. Le respondí que precisamente porque ya no estaba actuando desde la emoción, había decidido dejar de encubrir lo que no me correspondía sostener. Su tono cambió ahí. La cortesía se aflojó. Apareció el hombre real, el que se había ocultado tantas veces detrás de una sonrisa impecable. Me habló como se habla a quien se considera por debajo, como si yo fuera una mujer confundida que no entiende el alcance de lo que hace. Fue un error, no porque me sorprendiera, sino porque me confirmó que jamás me había visto como una persona, solo como un recurso. Colgué antes de que terminara. No necesitaba escuchar más. A veces una conversación no aporta información nueva, solo certifica lo que ya se sabe. Me quedé un momento con el móvil en la mano y luego lo dejé sobre la cama. Había algo casi limpio en ese cansancio. Ya no era la fatiga vieja de llevar a otros a cuestas. Era el agotamiento de mirar de frente una verdad que durante años preferí bordear. Mi hija no se había casado con un hombre difícil sin más. Se había entregado a una forma de vida construida sobre la apariencia, el control y la idea de que ciertas personas están para decorar y otras para decidir. Y yo llevaba demasiado tiempo aceptando el papel que me habían asignado. No pasó ni una hora antes de que llamara ella. Esta vez contesté enseguida, no porque estuviera preparada, sino porque comprendí
que seguir retrasando lo inevitable solo alargaba una herida que ya estaba abierta. Su voz sonaba cansada, pero no era el cansancio de quien ha llorado toda la noche. Era el agotamiento de quien intenta sostener demasiadas versiones de sí misma al mismo tiempo. Quería ser la hija ofendida, la esposa leal, la anfitriona impecable, la mujer fuerte, y de pronto ninguna de esas máscaras terminaba de encajarle. Me dijo que necesitábamos vernos, que aquello se estaba yendo de las manos, que sus suegros estaban incómodos, que su marido estaba furioso, que había llamadas, preguntas, presiones. Yo la escuché y durante un instante sentí el impulso antiguo de suavizarle el golpe, de decirle algo que le permitiera respirar, de volver a ser refugio, aunque ella acabara de convertir mi cuarto en una frontera. Pero esa parte de mí, la que siempre corría a tapar el frío que otros provocaban, por fin se quedó quieta. Le dije que sí, que nos veríamos pero no en su casa. Hubo una pausa. Supe que entendió el mensaje antes incluso de que intentara protestar. No le di tiempo. Le propuse un sitio neutro, un restaurante tranquilo, no muy lejos del hotel. Aceptó sin ganas, quizá porque ya no estaba en situación de imponer nada. Quedamos a primera hora de la tarde. Pasé las horas previas sin leer, sin encender la televisión, sin hacer nada que distrajera de verdad. Miré por la ventana, ordené mis papeles una vez más, me senté, me levanté, volví a sentarme. A ratos me invadía una tristeza tan antigua que parecía venir de todas las mujeres que alguna vez confundieron sacrificio con deber. A ratos sentía una firmeza seca, sin brillo, como una puerta que por fin ha encajado en su marco y ya no va a abrirse al primer empujón. Llegué unos minutos antes. Elegí una mesa al fondo, lejos del tránsito, con espacio suficiente para que no nos rozara la representación pública de la cordialidad. Cuando la vi entrar, tuve la sensación de estar observando a la vez a la mujer adulta que tenía delante y a la niña que un día había buscado mi mano para cruzar una calle. Venía impecable, quizá demasiado impecable, como si se hubiera vestido para no venirse abajo. Se sentó frente a mí con una rigidez que delataba todo lo que intentaba controlar. Durante un par de minutos hablamos de nada, del tráfico, del lugar, del café. Esa inutilidad inicial fue quizá la parte más triste de todas. Dos personas que deberían saber cómo hablarse y, sin embargo, no encuentran una sola frase honesta en la que apoyarse. Al final fui yo quien abrió la puerta. Le pregunté por qué lo hizo. No adorné la pregunta. No le ofrecí salidas cómodas. Ella bajó la mirada, jugueteó con la servilleta, respiró como quien se prepara para una caída corta pero inevitable. Empezó diciendo que no había querido hacerme daño. Qué frase más pobre, pensé. La mayoría de las heridas importantes vienen precisamente de personas que no querían hacer daño, solo querían evitarse un conflicto, quedar bien, mantener un equilibrio que siempre pagan los mismos. Siguió hablando. Dijo que la visita de sus suegros era importante, que en su casa ya había tensión, que todo tenía que salir perfecto, que ellos tienen otra mentalidad, otra manera de ver las cosas, que no quería discusiones, que pensó que yo lo entendería porque siempre he sido razonable. Ahí estaba. No me apartó porque yo sobrara únicamente a los ojos de otros. Me apartó porque contaba con mi capacidad de soportarlo. Esa había sido toda su lógica. La de alguien que no defiende a quien ama porque sabe que esa persona lleva demasiado tiempo haciendo el trabajo sucio de comprenderlo todo. Le pregunté si de verdad no se escuchaba, si era consciente de que me estaba describiendo mi expulsión como una prueba más de lo buena madre que debía seguir siendo. Levantó los ojos entonces, y por primera vez vi algo parecido a la vergüenza real. No la vergüenza social, no el apuro de verse descubierta, sino el golpe íntimo de oírse en voz alta. Me dijo que estaba desbordada, que yo no entendía la presión que tenía encima, que últimamente todo dependía de que las cosas salieran bien, de no dar mala imagen, de mantener ciertas relaciones en paz.
Le pregunté si entre esas cosas que necesitaba conservar estaba su propia dignidad. No supo qué responder. A veces, una pregunta simple abre un hueco más grande que un discurso entero. Entonces empezó a llorar. No fue un llanto bonito ni calculado. Fue cansado, torpe, incluso un poco rabioso. Y aunque una parte de mí sintió ternura, otra parte se negó a volver a correr hacia ese dolor para ahorrarle el aprendizaje. La dejé llorar, no por crueldad, sino por respeto. Hay llantos que una no debe interrumpir porque son el principio de algo que llevaba demasiado tiempo aplazándose. Cuando consiguió hablar, me dijo la verdad más entera de toda la tarde. Me confesó que llevaba meses asustada por las decisiones de su marido, por el dinero, por ciertas promesas, por cosas que no terminaba de comprender del todo, pero que olían mal, por la presión constante de aparentar que todo iba bien delante de sus suegros, de los socios, de la gente que los rodeaba. Me dijo que sentía que su vida era una habitación cerrada donde todo tenía que mantenerse en orden para que nadie notara las grietas. Y yo, al oírla, comprendí algo esencial. No me había echado solo por vergüenza o por cobardía. También me había echado porque mi presencia le recordaba la verdad. Yo era la única persona en aquella casa que no formaba parte de la escenografía. Le expliqué entonces, despacio, sin levantar la voz, todo lo que ella parecía no haber querido ver en años. Le dije que yo no había provocado ningún derrumbe, que lo único que había hecho era dejar de sostener con mi silencio lo que otros construyeron con arrogancia. Le dije que el problema no eran mis palabras, sino aquello que mis palabras tocaban, que si una estructura se tambalea porque una mujer humillada decide no seguir cubriendo huecos, entonces esa estructura ya estaba condenada. No lo acusó abiertamente, todavía no, pero dejó de poner su cuerpo delante para amortiguar lo que él había hecho. Era un comienzo, doloroso, insuficiente, pero comienzo al fin. Me preguntó qué iba a pasar ahora. La miré con una calma nueva y le dije la única verdad que podía darle. Eso dependía de lo que estuviera dispuesta a ver y a dejar de permitir. No podía arreglarle la vida. No iba a volver a hacerlo. Podía, eso sí, negarme a seguir siendo el precio de su comodidad. A la mañana siguiente regresé. No avisé. No pedí permiso. Entré con mi llave, atravesé el recibidor y sentí ese tipo de silencio que solo aparece cuando una verdad ya ha empezado a circular entre las paredes. La madre de él fue la primera en verme. Estaba en el salón, tiesa, con una taza entre las manos y la expresión ofendida de quien no soporta perder el control de una escena. Me saludó con una frialdad cuidadosamente barnizada. No le devolví hostilidad, ni falta hacía. Hay una forma de cortesía que pesa más que cualquier insulto. Le dije buenos días y seguí andando. El padre de él apareció enseguida detrás, incómodo, menos altivo que el día anterior. Mi hija bajó de la planta superior a toda prisa. Llevaba la cara de quien no ha descansado. Él tardó un poco más en salir, pero cuando lo hizo, ya no tenía aquella seguridad brillante de otras veces. Algunas llamadas, por lo visto, habían tenido el efecto adecuado. Algunas certezas se habían evaporado. Nadie me gritó. Nadie se atrevió. Mi presencia ya no era la de la mujer a la que se puede apartar con amabilidad porque no pasa nada. Era la de alguien que conoce el valor de su silencio y también el de su palabra. Dije que venía a recoger mis cosas. Solo eso. Mi hija intentó hablar. Le pedí que no lo hiciera todavía. Subí a mi habitación y abrí la puerta con una calma que me sorprendió. Allí estaba todo, aunque ya nada era igual. La cama revuelta, el perfume movido de sitio, la mesilla ocupada por objetos que no me pertenecían, la ventana entreabierta. No sentí rabia al verlo. Sentí una extraña distancia, como si aquello ya fuera el escenario de una función ajena. Abrí el armario, saqué la maleta grande y empecé a guardar mis cosas despacio, con orden, sin teatralidad. Cada prenda doblada era una decisión, cada cajón vacío, una frontera. Mi hija entró al cabo de unos minutos.
Se quedó junto a la puerta, sin saber si acercarse. Me dijo mi nombre con una suavidad rota. No la miré enseguida. Seguí guardando cosas mientras le decía que no iba a quedarme allí, que no después de lo ocurrido. Quiso prometer cambios, explicaciones, tiempo, conversaciones. La escuché un momento y luego me giré por fin. Le dije que el problema no era solo lo que había hecho, sino todo lo que había aceptado para llegar hasta hacerlo posible. Que yo no podía quedarme en una casa donde mi lugar dependiera de quién viniera de visita o de cuánto miedo tuviera ella a incomodar a otros. Me pidió otra oportunidad. Le respondí que una relación no se rompe solo cuando alguien cruza una línea. También se rompe cuando quien la cruza cree de verdad que luego bastará con pedir perdón y seguir como si nada. Y yo no iba a seguir como si nada. Él apareció detrás de ella, quizá porque no soportaba quedar fuera de la conversación. Dijo mi nombre con esa falsa gravedad que usan algunos hombres cuando quieren recuperar autoridad moral demasiado tarde. Me habló de exceso, de proporción, de daños innecesarios, de lo mucho que estaba perjudicando a todos con mi actitud. Qué curiosa esa palabra, actitud, pensé, cuando la pronuncia alguien que jamás llama actitud a su propia soberbia. Cerré la maleta, la dejé en el suelo y lo miré como creo que nunca lo había mirado antes, sin miedo a su tono, sin respeto hacia su pose, sin la menor necesidad de mantener la paz. Le dije que el daño no lo había causado yo, sino el día en que decidió que podía utilizarme y luego tratarme como si yo debiera agradecer el privilegio. Le dije que las consecuencias no eran castigos inventados por una mujer ofendida, sino deudas pendientes con la realidad. Y le dije algo más, que por primera vez ya no podía contar conmigo para esconder las grietas de su mundo. No hubo gran escena. Las personas realmente cobardes odian las escenas cuando no pueden controlarlas. Bajé con la maleta. Mi hija me acompañó hasta la puerta. Afuera el aire era claro, casi frío. Antes de salir del todo, me detuve un segundo en el umbral. Miré la casa por última vez no como un lugar del que me expulsaban, sino como un sitio que yo elegía dejar. Y esa diferencia lo cambia todo. No siempre puede una elegir el golpe. A veces sí puede elegir la forma de levantarse. Los días siguientes no fueron fáciles. No quiero mentir sobre eso. No hay liberación auténtica sin una parte de duelo. Encontré un apartamento pequeño, luminoso, con una cocina estrecha y una ventana desde la que se veía un trozo de cielo entre dos edificios. No era la casa de antes. No tenía su tamaño, ni su comodidad, ni sus rutinas. Pero cada objeto que coloqué allí estaba donde yo decidía. Cada silencio era mío. Cada taza, cada libro, cada manta sobre el sofá respondía a mi manera de habitarme. Y eso, después de tanto tiempo, valía más que cualquier espacio bonito ocupado a costa de desaparecer. Mi hija tardó en volver a buscarme de verdad. Hubo mensajes, algunos sinceros, otros torpes, otros claramente empujados por el miedo o por el desconcierto. Yo no corté del todo. Tampoco corrí a reconstruir. Aprendí a responder cuando podía, a callar cuando debía, a no convertirme otra vez en un salvavidas lanzado a una vida que todavía no había decidido dejar de hundirme. Supe por otras vías que las cosas alrededor de su marido se complicaban. Personas que antes sonreían empezaron a pedir explicaciones. La seguridad insolente se transformó en prisa, y la prisa en desgaste. No sentí placer, tampoco pena. Sentí justicia, que es algo mucho más sobrio que la venganza y mucho menos espectacular. Con el tiempo mi hija volvió una tarde sola, sin su marido, sin maquillaje perfecto, sin discurso preparado. Se sentó en mi cocina pequeña y lloró de una manera distinta a la del restaurante. Ya no lloraba solo por el miedo, lloraba por la vergüenza de haberse perdido a sí misma. Me dijo que ahora entendía muchas cosas, que había tardado demasiado, que no sabía si yo sería capaz de perdonarla. Le respondí la verdad. El perdón no es una puerta automática, ni una recompensa por sufrir tarde. Es un camino incómodo que solo merece la pena si va acompañado de cambios reales.
Le dije que podíamos hablar, sí, que yo seguía siendo su madre, pero que nunca más volvería a ser una madre sin límites. Y creo que esa fue la primera vez que me oyó de verdad. No sé qué pasará con ella dentro de unos años. No sé cuánto tardará en reconstruirse, ni si lo hará del todo, ni si tendrá fuerza suficiente para desmontar la vida que permitió construir a su alrededor. Tampoco sé si yo llegaré a olvidar ciertas imágenes. La maleta preparada por otras manos, mi cama ofrecida como un favor social, la sonrisa incómoda de quienes se creían por encima. Hay cosas que una no olvida, pero olvidar no siempre es necesario. A veces basta con no volver a colocarse en el sitio donde te faltaron al respeto. Hoy, cuando cierro la puerta de mi casa al caer la tarde y me preparo un té en mi cocina pequeña, siento una paz distinta a la que conocía antes. No es la paz blanda de quien evita conflictos a toda costa. Es la paz más madura, más cara, de quien por fin entiende que el amor sin dignidad acaba pareciéndose demasiado a la obediencia. Quise a mi hija tanto que durante años permití que ese amor se usara contra mí. Ya no. Ahora la quiero de otra manera, de pie, y a mí también. Porque al final no me derrumbaron por haberme echado de una habitación. Se derrumbaron ellos el día en que creyeron que podían moverme de sitio sin que se moviera nada más. Y yo, que pasé demasiado tiempo siendo el colchón donde caían las consecuencias ajenas, entendí por fin que una mujer no se pierde cuando deja de aguantar. A veces se encuentra. Si esta historia te ha tocado, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Suscríbete para no perderte más historias como esta y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que querer no significa dejar que te borren.